Violencia, acoso y hostigamiento laboral. 1. Definiciones. El artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia laboral como la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o similar a este con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, y consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra su derecho a la igualdad. Puede consistir en un evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. A continuación, el mismo artículo aclara que constituye este tipo de violencia la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal de Trabajo, la explotación, el impedimento u omisión a las mujeres de ejercer el periodo de lactancia de 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno y hasta por 6 meses previstos en la ley y todo tipo de discriminación por su género. En este sentido, es importante señalar que, si bien lo anterior es correcto en el contexto de la ley que lo señala, fuera del mismo sería preciso añadir que también constituye violencia laboral cualquier tipo de discriminación motivada por causas ajenas al género. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los hombres que no se ajustan a los estereotipos predominantes, las mujeres y los hombres que se incorporan al trabajo después de una licencia de maternidad o paternidad, los hombres jóvenes, debido a que a menudo ocupan puestos de subordinación, y las mujeres jóvenes, por estar más expuestas a la violencia sexual, constituyen algunos de los colectivos en peligro latente de sufrir violencia laboral. La violencia laboral se expresa de diversas formas. No obstante, en el contexto de este curso, conviene prestar atención a 2 de ellas. El acoso, también llamado mobbing, y el hostigamiento laboral, que se diferencian entre sí por el tipo de relación laboral existente entre la persona víctima y la persona que funge como agresora. Así, podemos definir el acoso como una forma de violencia en la que hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la persona, en la cual no existe una relación de subordinación, mientras que el hostigamiento se da cuando una persona de cualquier sexo asedia reiteradamente a otra, valiéndose de su posición jerárquica derivada de su relación laboral o cualquier otra que implique subordinación. Siguiendo esta misma lógica, la tesis primera 252, diagonal 2014, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, clasifica el acoso laboral en 3 niveles conforme al sujeto activo. A. Horizontal, cuando se realiza entre compañeros de trabajo. Los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional. B. Vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima. C. Vertical ascendente. Este ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. Para aclarar cualquier duda, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación clasifica como acoso horizontal será llamado en el contexto de esta lección como acoso, mientras que para referirnos al acoso vertical descendente y ascendente utilizaremos el concepto de hostigamiento. 2. Elementos. Para considerar que existe acoso u hostigamiento laboral, deben confluir los siguientes elementos. A. Sujetos. Para que exista este fenómeno, es necesaria la presencia de varias personas trabajadoras, una que intimide, denominada o denominado como agresor o acosador, otra que funja como la víctima del primero, y un grupo laboral del cual se excluya a la víctima, los cuales pueden constituirse eventualmente en agresores pasivos o permisivos al ser conscientes del acoso e ignorarlo. B. Comportamiento acosador, es decir, el comportamiento negativo, repetitivo e intencional que resulta desagradable o hiriente a la víctima. La conducta que constituye el acoso laboral puede ser de manera verbal, con silencios malinterpretados, acciones u omisiones físicas que tengan como propósito afectar a la víctima,
pero está caracterizada por el elemento intencional para poder conformar el acoso laboral. C. Objetivo del acoso laboral. Degradar las condiciones de trabajo de la víctima, destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral al punto tal que renuncie o se vaya del entorno laboral del acosador. D. Duración en el tiempo. No se trata de eventos aislados, sino de una secuencia de acciones u omisiones que, por leves que parezcan, su repetición constante afecta al trabajador victimizándolo. Por lo tanto, podemos conceptualizar el acoso laboral como el fenómeno demostrable producido en el ejercicio o con motivo del trabajo que se caracteriza por una serie de comportamientos acosadores, tales como la violencia psicológica extrema o atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, y que tiene como objetivo que la víctima sea eliminada de la organización o del entorno laboral del acosador. 3. Manifestaciones. El acoso y el hostigamiento laboral se expresan de una infinidad de formas diferentes. Sin embargo, podemos clasificar sus manifestaciones en 7 grandes grupos. 1. Medidas organizacionales, entre las que se contemplan desde designar los trabajos peores o degradantes, pasando por trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, tareas por debajo de sus cualificaciones, no asignar ningún tipo de trabajo o exceso de trabajo, así como cambios de puestos sin previo aviso o intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación. 2. Aislamiento social. Puede incluir restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros, el traslado a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona o no dirigirle la palabra, así como la división entre compañeros de trabajo al grado de enfrentarlos o confrontarlos. 3. Ataques a la vida privada de las personas. Incluye desde las críticas constantes a la vida privada, el terror a través de llamadas telefónicas, atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades, burlarse de algún defecto personal, imitar los gestos o la voz de la víctima, ataques a las actitudes y creencias políticas y o religiosas, así como la descalificación de la apariencia, formas de arreglo, entre otras. 4. Violencia física. Por ejemplo, se encuentran las amenazas de violencia física o el maltrato físico. 5. Agresiones verbales. Gritar, insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas o hasta amenazas verbales. 6. Agresiones psicológicas. Entre estas se encuentran mortificar a los miembros del personal con críticas negativas incesantes, evaluar el trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada, desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional, amplificar o dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes, menospreciar personal o profesionalmente a la persona, ningunear, ignorar, excluir, fingir, no verle o hacerle invisible, la descalificación en privado y en público, la constante invitación a desarrollar otra actividad, así como las sesiones de amplia duración en las que se tensiona a la víctima de acoso en todo sentido. 7. Acoso y hostigamiento sexual. En este se incluyen bromas, chistes con contenido sexual, piropos ofensivos, comentarios insultantes, valoración sobre el aspecto físico de alguien, reiteración en la petición de citas, pedir relaciones sexuales sin presión, preguntas íntimas y personales sobre la sexualidad de una persona, el chantaje sexual, la violación del espacio vital de una persona, así como tocar, pellizcar, agarrar sin consentimiento, dificultar el movimiento de una persona buscando contacto físico con su cuerpo, mirar con fijación o lascivamente el cuerpo de alguien, realización de sonidos, gestos o movimientos obscenos, así como la exposición de material sexual, que tiene que ver con la utilización de protectores de pantalla sexualmente sugerentes, mostrar, exponer o buscar en Internet o enviar por correo electrónico cualquier tipo de información de carácter sexual, realizar dibujos degradantes de las mujeres, enviar notas, cartas o exponer pósters con connotaciones sexuales. 4. Consecuencias.
El acoso u hostigamiento laboral tiene graves consecuencias que afectan a las víctimas en los niveles físico, psicológico y social. No obstante, también afectan a las organizaciones o empresas y a la sociedad en general. Algunas de ellas son las siguientes. Afectaciones físicas y psicológicas. Entre estas se encuentran estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, úlceras, hábitos adictivos, suicidio, entre otras. En las afectaciones sociales encontramos el aislamiento, el sufrimiento de un estereotipo negativo, ausentismo, despido en el trabajo, renuncia al trabajo, mal desempeño y disminución de la productividad, así como discapacidad laboral, entre otras. Organizacionales. Por ejemplo, la disminución de la productividad por dificultad para trabajar individualmente o en equipo, desmotivación y ausentismo, alta rotación de los recursos humanos, deterioro de las relaciones laborales, gastos por procedimientos administrativos, jurisdiccionales e indemnizaciones, entre otras. Finalmente, las que afectan a la sociedad en general, entre las que se encuentran los costos a largo plazo para la reintegración de las víctimas, el incremento de la violencia laboral, la discriminación en el empleo, gastos en procesos administrativos y jurisdiccionales, entre otras. 5. Pruebas y evidencias. Las víctimas del acoso laboral deben reunir evidencias y presentar una denuncia de los hechos o una queja ante una autoridad o instancia administrativa según corresponda. Entre las pruebas y evidencias de acoso y hostigamiento laboral se cuenta la declaración de la víctima, videograbaciones y audios de las acciones físicas, verbales o no verbales, correos electrónicos, mensajes de texto, uso de las diversas redes sociales electrónicas o digitales que denotan las características del acoso laboral explícito, oficios o instrucciones de trabajo por escrito, independientemente de su denominación, en las que se adviertan las características del acoso laboral explícito, testimonios de compañeros de trabajo u otros que lo hayan presenciado, constancias médicas públicas de las lesiones o enfermedades desarrolladas, constancias psicológicas públicas de sufrimiento, sus manifestaciones, grado de evolución y si han generado discapacidad de algún tipo, así como constancias psicológicas públicas de daño moral conforme a la esfera ética y moral de cada caso. 6. ¿Dónde denunciar? Aunque será en lecciones posteriores, cuando revisaremos el procedimiento establecido para atender actos de discriminación y o violencia laboral en el ámbito del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, avanzamos aquí que cualquier trabajador o trabajadora de la institución puede buscar asesoría en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, misma que le brindará el apoyo necesario y, en su caso, la canalización hacia la o las opciones de atención que corresponda. Entre estas, las siguientes: mediación entre partes a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Municipal, presentación de una denuncia administrativa ante la Contraloría Municipal o presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.